Hola amigos y amigas de la literatura clásica, esto es Classic Bookiters con Miss Maupassant, así que yo debo ser Miss Maupassant. nuevo capítulo de Descubriendo Autoras del siglo XIX, es una sección que me encanta a mí particularmente. En este episodio hablamos de dos autoras hispanas porque el problema con una de ellas es que tiene, vamos a decirlo, doble nacionalidad. Gertrudis Gómez de la Avellaneda, pongo un la y a veces digo Gómez. ¿Por qué? No lo sé. Y Rosario de Acuña. El orden de lecturas fue, primero me empecé este y luego seguí con este, pero este se me atragantó un poquito, se me hizo bola en según qué relatos y este me lo leí mucho más rápido, entonces voy a comentar este primero y vamos a acabar con este. Primero vamos a conocer a la autora Gertrudis Gómez, con Z, de Avellaneda, sin el la. Nace el 23 de marzo de 1814 en Santa María de Puerto Príncipe, Cuba, con un padre español y una madre cubana de clase pudiente. Es reclamada por los dos países, Cuba y España, como estandarte del romanticismo femenino. Yo digo, opino, ¿vale? Vaticino, que será mejor que se quede en coproducción esta autora. No me la tendréis que arrancar de mis frías e inertes manos cadavéricas. Se la reclama porque en esta época Cuba, como todos sabemos, era parte del reino español. Ahora difieren, pero lo cierto es que es bastante ambiguo. Ella vivió mucho tiempo en España, codeó con todo lo más relevante de la literatura española, volvió a Cuba. Creo que es más mejor para mí, que me duele mucho que esto es más mejor para ambos que sea coproducción, siendo primordialmente cubana. Esto no lo vamos a negar nosotros. Mucho de lo que la autora viene de haber nacido en la isla. Se instaló a los 22 años, pensaba que antes, en la península, huyendo de un matrimonio programado por su familia. Es aquí en el territorio español donde empieza a publicar bajo seudónimo La Peregrina. Se dio a conocer con la novela Saf, considerada la primera novela antiesclavista, anterior incluso a La cabaña del tío Tom. Gertrudis creía que el amor era la vida y la felicidad consistía en amar y ser amado. Puede ser algo más romántico que esto, así que si no era romántica por trama, pues lo sería por sentimiento. Pero no me digas que no lo intentó. Esta historia, estoy hablando de dos mujeres, dice el prólogo, parece premonitoria de los avatares amorosos de la inteligente y apasionada Gertrudis. La propia Catalina, que es la protagonista de la novela, parece su alter ego. Impresiona constatar que, como en un buen drama romántico, el destino de anhelo y sufrimiento de la vida amorosa de la verdadera protagonista de este libro, nuestra autora, fue escrito por ella misma. Pues que conoce al poeta Gabriel García, que la deja embarazada y la abandona. El bebé no sobrevive y a los 9 meses dice adiós a la vida. Se casa inmediatamente con un señor que la dura un par de meses. Yo me imagino que por problemas suyos propios, ¿vale? No es una viuda negra ni nada del estilo. Y ella, que es poco dramática, como yo, que no somos nada, pero nada dramáticas, no lo somos. Va y se mete a un convento. Por lo que sea, ¿vale? Allí escribirá poesía mística e intimista que se convertirá en una de las más aclamadas de la época. Diría José Zorrilla de sus poemas. Su escritura briosamente tendida sobre el papel y los pensamientos varoniles de los vigorosos versos con que reveló su ingenio revelaban algo viril y fuerte en el espíritu encerrado dentro de aquella voluptuosa encarnación pueril. Era una mujer, pero lo era sin duda por un error de la naturaleza que había metido por distracción un alma de hombre en aquella envoltura de alma femenina. Es una mala época para que hubiera mujeres con ingenio, también te lo digo. Ya está. El organigrama o índice del libro es el siguiente: cartas, unos cuentos y la gran novela de la autora, que es Dos mujeres. En las cartas nos vamos a encontrar, entre otras muchas, las que escribió un señor del que Gertrudis estuvo interesada durante más de 20 años,
pero él se casó con otra. Esto es pasarse la friendzone. Esto es más allá de la friendzone. Esto yo ya no sé ni cómo llamarlo, pero vaya si se lo hizo, ¿vale? O por ejemplo nos vamos a encontrar cuando escribió a un colega diciéndole que podía tocar con los dedos el asiento de la RAE que había pertenecido a su padrino literario, el cual había dejado de respirar recientemente, que además este padrino literario le había dicho sí, tú te vienes aquí cuando yo no esté y te quedas este asiento, ¿vale? Y ni se lo ofertaron, o sea, ni le dijeron, oye, está disponible. No, eso no pasó porque faltas. Otra vez, os lo repito para los de atrás, porque faltas. En fin. Si ya había drama con el asiento que le negaron 3 veces a Emilia, imagínate con Gertrudis que vino antes. Y es que es una mala época para ser una mujer con ingenio. ¿Qué nos vamos a encontrar en estas cartas? Pues madre mía, si todo el volumen hubiera sido la calidad artística, narrativa, en prosa, en todo, absolutamente en todo, que tiene las cartas, este volumen hubiera sido el libro de la semana, del mes, del año, del siglo, hubiera sido lo mejor que he leído en mi vida, a cero dudas. Esto es lo más romántico sentido que he leído yo jamás. Y hay que tener la sangre de horchata para que esta señora te escriba durante 20 años cartas. No son del todo románticas, son más bien amistoso-afectivas, pero dejando entrever que puede haber posibilidades, ¿vale? Abriendo así un poquito la ventana, a ver si te apetece pasar, al señor no le apeteció, ¿vale? Pues te casó con otra. Vaya, sí, sí, puedes ser muy ciego o puedes hacerte el ciego. Son dos cosas completamente diferentes, ¿vale? Porque mira que no inmutarte ni una pizquita con las cartas de esta señora, no me lo creo ni yo. Porque yo os digo que si recibís una carta amorosa de Gertrudis, aunque lleve 180 años desaparecida de entre los vivos, y no es del género que te atrae, da igual, es que no importa, es que no importa en absoluto. Tú dices que sí, única y exclusivamente sí, no hay otra opción, no hay más opciones que decirle que sí para que te siga escribiendo con esa prosa sublime, excelsa, con esos sentimientos intensos y una capacidad para la introspección que es realmente envidiable para la época, cualquier época, ¿vale? Me estoy refiriendo, es envidiable para el día de hoy. Esto es lo que vamos a hallar en estas recomendadísimas misivas, que sé que hay un volumen aparte, no sé si están disponibles, porque lo estuve mirando la narrativa de esta señora en todos tus libros y sé que existen, pero no sé si están disponibles. La siguiente parte en el organigrama es los cuentos, que en este caso aparecen 2. Según el prólogo son 2 relatos viajeros y están situados en el norte de la península, uno contando el folclore relacionado con una montaña y el otro ubicado en una población. Lo que me he encontrado yo es romanticismo puro y duro, porque son relatos muy rimas y leyendas de Becker, obviamente la parte de las leyendas y el folclore, no de las rimas, porque no rima ni una sola frase de Gertrudis, aparte hay que mejorar. La primera siendo una historia de tradiciones medievales, muy bien construida, ágil, amena. La segunda se me hizo extremadamente tediosa, siendo que utiliza seres marinos como reclamo de lo paranormal, que es, a mi parecer, poco atrayente, a mí no me interesaba demasiado, mientras que el primero usa fantasmas atormentados, que es mucho más común. Estoy yo aquí renegando de la originalidad. ¿Quién soy? ¿Quién me ha poseído? ¿Qué está pasando conmigo? Es como una historia mucho más de las emociones, mucho más intensa, mientras que la otra pues, es fluida como el agua y no te atrae de la misma forma, del mismo nivel. No tiene mucho que ver que una historia sea más conocida y la otra vaya por nuevos derroteros. Esta segunda historia va de un joven con un temperamento artístico un poco retraído que con su flauta se comunica con un ser místico marino que vive en las profundidades de un lago en la población, con el cual tiene una relación, y esta relación al joven le sienta peor que si tuviese un problema con las drogas y no hay rehabilitación para estar enamorado de un ser marino. Y nos vamos con la obra magna de la recopilación, esto es Dos mujeres. Esta es la obra cumbre del romanticismo, no para los que buscan misterios en castillos, como si fuese la prota de la abadía de Northanger, para aquellos que buscan emociones multiplicadas por 1000.
En esta novela los protagonistas sienten como yo, como si por dentro de ti estuviesen ocurriendo a la vez un huracán, un terremoto, un tsunami, una corriente eléctrica, todo a la vez recorriéndote las venas en los momentos cruciales, y cada vez que pasa algo negativo en tu vida amorosa, o negativo en general, o medio negativo pero no tan negativo, o parece negativo pero es positivo en cualquier momento. Dejémoslo en cualquier momento, gente así, gente tesita. Encima es gente que se pone malísimos cuando les salen mal las cosas de forma amorosa, parece que se van a ir al otro barrio. A mí estas cosas me parecen curiosísimas, me hacen mucha gracia. Encima esto es un drama elevado al cubo, de forma exponencial, cuantas más hojas pasan, más elevado al cubo está. Y hay algo muy curioso con esta novela, y es que tengo cero dudas de que el argumento de Fortunata y Jacinta de Pérez Galdós sale poco genuinamente de esta novela. La historia es un triángulo amoroso, un hombre, dos mujeres. Las dos mujeres de caracteres muy diferentes. En el sentido del ritmo, la intriga y la narración, obviamente, pues gana Galdós. En el sentido de la exploración de los sentimientos y la construcción de caracteres, gana nuestra amiga Gertrudis. El salero y desparpajo de Fortunata versus el apocamiento cristiano de Jacinta más parecen deberse a la clase social que a otra cosa. Mientras que en la novela Dos mujeres, Catalina es de una clase superior a la de la esposa legítima, que también es bastante devota, y yo creo que más se debe a la ciudad de nacimiento de no solo la época, pero que vivan en Sevilla tiene mucho más que ver con la devoción de la mujer legítima, y que Catalina no sea una persona religiosa se debe a ser clase social alta en la capital, más que eso forme parte de tu carácter como personaje. Por eso digo que está muchísimo mejor construido en la novela de Gertrudis los personajes. Contrapone la experiencia del amante versus el apocamiento como dos cosas deseables por una misma persona, ¿no? Según en el momento en el que estemos nos apetece una cosa u otra, porque somos seres complejos, no unidimensionales. Carlos, el protagonista, es un joven al que le han preparado un matrimonio de conveniencia con su prima, pocadilla ella, sin ningún tipo de experiencia en la vida, y al volver de estudiar en París, abro paréntesis, esto no concuerda con el desarrollo del personaje, no sé si luego, porque he escrito 50.000 páginas, desarrollo esta teoría, pero esta parte no tiene mucho sentido. Debería de haber quedado a estudiar en provincias estilo Toledo, no había universidad en Toledo, no cuadra con el personaje que construye, que ya estaba estudiando en París. Bueno, pues que estos dos primos se casan y son muy felices durante un año, porque su prima representa ese ideal virginal de una primera juventud en provincias, Sevilla. Esta parte no tiene mucha concordancia con que el protagonista haya estudiado en París, hubiese topado, quisiera o no quisiera, con muchas señoras de la calle, y ese ideal virginal ya pierde un poquito la consonancia. Pero que tienen un año lleno de felicidad conyugal, cuando un lío de herencias, papeleos y terrenos enfangados requerirán de Carlos en la capital, ¿vale? Porque su padre está un poquito pochito ya. Carlos, neófito en la gran ciudad, cuenta con la ayuda de su prima, cuya mejor amiga es Catalina, que será el interés romántico de Carlos. Catalina es la flor y la nata en la frase la florinata. Ella es todo, ella es la sociedad, ella es el sol y los demás son los planetas danzando a su alrededor. Ella puede tener al hombre que quiera, obviamente. Es además, por esta libre sexualidad que ella vive, vilipendiada y adorada a partes iguales por la sociedad. Gertrudis nos hace en esta novela un enemies to lovers non spicy. Si es eso, es eso. Esto no se lo habéis inventado ahora. Vamos a reconocerlo. Pero sobre todo nos hace un tratado de cómo una mujer soberbia, en el buen sentido, obviamente, de la palabra, como ella, como Gertrudis, puede ser conquistada. Esta parte me encanta, ¿vale? Conversaciones profundas y estar en las malas. Es que tan sencillo y tan efectivo, ¿verdad, Gertrudis? Gertrudis sabía de lo que nos hablaba. Conversaciones profundas y estar en las malas. ¿Se puede pedir más? Sí, pero el listón siempre ha estado tan bajo. En fin. Es una historia en la que cuesta meterse.
Esto es completamente cierto. Ya os digo que yo de las cartas venía con unas expectativas altísimas y quizá esta parte también me ha dificultado entrar en la historia. No os voy a decir yo que no. Pero cuando empieza el drama, ¿vale? Porque tiene muchísimo drama. Da igual cuánto drama utilices, que te has quedado corto en esta novela. Esta señora hacía el drama, pero sobre todo los sentimientos por 100. Con respecto al final os tengo que decir que acusa de tener un final similar, pero diferente también al estilo de Fortunata y Jacinta. Si yo vengo aquí a compartir que Galdós se ha sacado Fortunata y Jacinta de la manga de Gertrudis Gómez de la Avellaneda, no es una pura sensación. Y después de 18.000 páginas, nos vamos con el segundo de los volúmenes de hoy. Volúmenes. Esto es Casa de Muñecas y otros relatos de Rosario de Acuña. Mini biografía de Rosario de Acuña aparece en la edición esta Pan Dorado. Una mini biografía de Rosario para que la conozcamos, ¿vale? Dice, nacida en 1850 en Madrid. Como periodista, Rosario de Acuña desarrolló un programa de denuncia contra la desigualdad social entre géneros. Su espíritu beligerante la acercó a la intelectualidad progresista española, convirtiéndose en la primera mujer a la que el Ateneo de Madrid dedicó una velada poética, concretamente en la primavera de 1884. Fueron habituales sus colaboraciones en los principales diarios, entre ellos tenemos El Imparcial o El Liberal. Se adherió a los sectores sociales y culturales afines al libre pensamiento que apoyaban los republicanos, con proposiciones tan conflictivas como la separación de la Iglesia y el Estado, y llegó a unirse a la masonería con el nombre de Hipatia. Aquí voy a hacer un breve paréntesis para decir que la masonería no era un grupo social a escondidas que manejaban el poder, era un grupo social a escondidas que manejaba la intelectualidad. Por eso una de las cosas contra las que luchaba Franco eran los judeo-masones, mientras que pues, en Estados Unidos los masones consiguen los puestos más importantes, mientras que aquí son, por ejemplo, los del Opus. Es un grupo con cierto secretismo, no es tan secretismo, pero cierto hay, de señores de derecha con poder. Vale, entonces, pues lo más cercano a los masones americanos aquí sería el Opus. Se acerca más a los Illuminatis de Baviera, grupos de intelectuales un poco escondidos, ¿no? Con sus redes de apoyo, se acerca más a eso. Esta trayectoria culminó con el estreno de su obra El escándalo del Padre Juan en 1891, resultando clamoroso el éxito y la polémica. Obra anticlerical por autonomía en la que acusa a la Iglesia Católica de institución manipuladora y moldeadora de conciencias, y rebate buena parte de los intocables pilares de la sociedad burguesa. El gobernador de Madrid ordenó la clausura del teatro y la interrupción de las funciones. Tras esto se instaló en Asturias, donde seguiría desatando la ira de todos los estamentos convencionales. Aquí hay un problema clarísimo. Viene el título de la obra, que vas a leer, porque es una recopilación de cuentos, no aparecen los años en los que lo escribió. Porque desde luego que lo que os he leído en la biografía, que ahora se conoce hasta el final, no concuerda en nada con lo que yo me he encontrado en los relatos, o prácticamente en muy poca cosa. La Casa de Muñecas y otros relatos, que ha recopilado y traído a la luz la editorial Pan Dorado, es un conjunto de corte moralista religioso abnegado, salpicado con relatos paisajísticos, emotivos, como uno que sucede en Viena y otro de unas hormigas. Lo que si os gusta reflexionar, debatir, puede ser algo interesante, pero si no, no. Hay varios capítulos en los que he gastado las tiras amarillas de todo lo que he reflexionado. Sí, he reflexionado yo. A mí personalmente sí me gusta de vez en cuando toparme con un libro que no te dice todo lo que tú quieres escuchar y que por lo tanto te hace debatir, decir en esto no estoy de acuerdo, en esto tampoco y en esto todavía menos, y ir anotando por qué. Pero si no es lo vuestro, en este formato es importante que hagáis este tipo de ejercicios porque es lo que nos da a todos la capacidad crítica, pero si no es en este formato y es en otro tipo de formato, es completamente válido. ¿Vale? El primer relato que da título a la colección es el más interesante de todos, en el que dos hermanos que se han criado de forma separada tendrán que ponerse de acuerdo para manejar una casa de muñecas enorme que ocupa todo un salón, donde no puede haber un hueco para el niño y uno para la niña diferenciados,
¿vale? A los establos, por ejemplo, y ella a la cocina, porque todos se tienen que ocupar de todo en armonía y compañía, y no de forma segregada como en una mezquita o en un colegio religioso. Hemos visto cómo tiene una obra anticlerical, que os he dicho en la mini biografía, que a mí no me cuadra. La religiosidad vertebra toda la obra, todo absolutamente. Si no es religiosidad de religión canónica, sí que es divinidad y se está refiriendo únicamente al Dios cristiano. Siendo que varias de las máximas de la vida ideal de la autora proviene de la idea cristiana de sacrificio, vida sencilla, abnegada, simple. Todo esto la lleva a idealizar la vida rural, pero no al estilo novela pastoral, sino de una forma más turbia. Más quieres ver el potencial que una cosa no tiene, ¿vale? Que te lo estás imaginando tú de una forma muy ilusoria. No viendo la realidad de las cosas, poniéndolos en un pedestal y quejándose cuando no cumplen sus ideales. Tiene razón en poner el foco de atención en el mundo rural en un país como es España bastante campestre. Debería estar enfocada al sector primario, al sector agropecuario, porque es donde tenemos nuestro potencial. Vale, y en eso tiene razón. Pero yerra en condenar actitudes que ella dice deberían quedarse en la ciudad. Como si hubiese cosas válidas para unos y no para otros, porque los de la ciudad pues se pueden corromper, pero los del campo no, porque les está poniendo cosas que ellos no tienen por qué cargar en sus hombros. Lo mismo para los lujos y la vida estrafalaria, que condena según el caso de los ricos, ¿vale? A los pobres siempre es mal esto, pero no es del todo necesario y siempre en los humildes. Los humildes es, tú esto no. Yo aquí hay partes que estoy de acuerdo. Sí, creo que muchos de los problemas de este tardocapitalismo en los que vivimos están en consumir de forma estrafalaria o por encima de tus posibilidades. Pueden ir separados, pueden ir juntas. Estamos viendo, por ejemplo, cómo se consume de forma estrafalaria los ricos. Gente que coge el jet privado para ir a comprar el pan, pues lo estamos viendo. Eso es consumir de forma estrafalarísima. Y gente que vive por encima de sus posibilidades, aquí se lleva fomentando que vivamos por encima de nuestras posibilidades desde los 90. Y es que vivimos en un sistema que para seguir al ritmo en el que estamos necesita que cada vez consumamos más, y esto no va a parar. Entonces, si ya se quejaba de vivir por encima de nuestras posibilidades antes, imagínate ahora. Imagínate que Acuña despertarse ahora, la daba un patato y se volvía con la pata para adentro. Pero yo estoy en contra de esto, independientemente de que ganes mucho o ganes poco. Rosario de Acuña opina que con que los ricos sean modelos a seguir, de alguna forma, ¿vale? Y lleven una vida similar en esfuerzo y rectitud, pueden tener perfectamente servicios, jornaleros y el colchón llenos de dineros ganados con el sudor ajeno. Eso está bien. Que ya me dirás qué haces con el dinero que tú no estás ganando, porque no lo estás ganando, te lo están ganando otros, si no lo puedes gastar en ostentar, en tener una vida frívola, en querer aparentar. Si no se lo gastan en absolutamente nada, en vez de bodega van a tener la piscina de esta del tío Gilito. ¡Ay! ¡No es algo líquido! No se me ocurre otra opción para querer tener el dinero y que no ganen su propio dinero y se trabajen su propia tierra, que esa es la conclusión a la que debería de haber llegado Rosario de Acuña y en ningún momento llegó. ¿Vale? A Dalí de socialismo igual no era. No sé. Rosario cree que con esfuerzo, cabezas agachadas, vida sana y no ostentosa, todo esto dentro del pueblo bucólico, en la ciudad patatas sodomitas, se va a olvidar la gente de la cuestión de clase, de la cuestión de casta y la cuestión de que todo tu esfuerzo sea para dar dinero a otro. Del que hay un grupo social del que dice que trabajen si fuese necesario. Si fuese necesario, ¿vale? A ver quién es el guapo que descifra cuando es válido ese si fuese necesario. Cuando fichas ese si fuese necesario que trabaje la clase dominante.
tampoco es que me quiera enrollar yo aquí mucho con todas las reflexiones que me ha dejado los relatos de Rosario de Acuña, porque según mis propios criterios, pues esta señora tenía algunas cosas que olían bastante a cerradillo, a chamusquina, incluso para la época, ¿vale? Hay un capítulo entero sobre la tristeza y el dolor, donde intenta refutar que el dolor no proviene de Dios y que es inherentemente humano. Este es el capítulo en el que empecé a poner post-it por todos los lados y pues escribí frenéticamente en los márgenes. Y cuando digo frenética, es frenéticamente. Una de las cosas que yo siempre digo, que para justificar nuestras propias acciones dentro del modelo capitalista en el que vivimos, en el que nos obligan a consumir, por mucho que uno tenga una capacidad un poco más crítica, siempre es muy difícil ser consecuente con todo lo que queremos y deseamos y con el mundo que desearíamos, con nuestras propias decisiones, como por ejemplo de consumo, ya sea que compres en Amazon, en Shein, en AliExpress, que tires los jerseys a los 2 años de puesto porque te has aburrido, mil cosas así del estilo. Siempre digo pues que es muy difícil justificar todas estas cosas y que uno tiene que decir un poquito pues porque me apetece, ¿vale? Que damos muchas volteretas para justificar este tipo de cosas. Pues esto es lo que nos vamos a encontrar, este tipo de volteretas para algo bastante injustificable, que es que tienes que decir porque me apetece a mí. La tristeza no viene de Dios porque me apetece a mí, pero en vez de decir eso, pues viene y te justifica durante, no sé, 15 páginas que básicamente nos dice que no podemos molestar a Dios, que no ha creado el dolor, lógicamente, porque esto ya ha quedado clarísimo, con nuestras cuitas inmundas. Vaya forma de mover la portería. Estarían las iglesias vacías si no fuese por los querido diario. Me noto un bulto raro en el pecho y quiero que intercedas para que sea un chupachus que se me ha quedado ahí pegado y olvidado. Muchísimas gracias. Porque sin esto Dios se quedaba sin trabajo, porque como creador pues ya no lo necesitamos. Esa parte ya se ha acabado, hay que reinventarse y ahora estás para este tipo de cosas. Esto es así, vale, no me lo he inventado yo. Se lo ha inventado otro. Toda esta defensa de las desigualdades que la autora nos muestra en los relatos se deja entrever en una sola frase de uno de los primeros capítulos que os voy a leer. Fue la primera marca que hice, me quedé picueta. Al final del capítulo va a dar una peseta a alguien con necesidad de la peseta, ¿vale? Pero al dársela se me ocurrió el último pensamiento sobre una peseta, que deseo sirva de final a este artículo. Si no hubiera quien reuniese muchas pesetas, el pobre no gozaría de ninguna. Solo es menester para que una peseta sirva útilmente en todas las clases de la sociedad, que el que tiene varias se acuerde con frecuencia del que no tiene ninguna. Y para que existan las enfermedades no venéreas, recordad amigos que tienen que existir las enfermedades venéreas, porque esto Rosario de Acuña dice que funciona así. Claro que sí, guapi, claro que sí. Venga. Cuesta mucho. Cuesta. Resumen. Si uno se lee solo el primer cuento de Rosario de Acuña, esto es La casa de muñecas, se queda con la imagen de una autora que aboga por una vida sencilla, trabajosa e igualitaria entre sexos. Y no que si uno vive de forma sencilla está justificado en su propia cabeza vivir del trabajo ajeno. El Hijo de Dios, cuyo trabajo era predicar y su vestimenta era una túnica roída, estaría muy de acuerdo con esto. Y eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis disfrutado de estas dos grandes autoras por distintas razones, pero que lo hayáis disfrutado. Que paséis una tarde estupenda y que nos vemos en la próxima. Saludos.